¿Qué tal? Buenos días. Un saludo a todas las personas que nos encontramos ya reunidas en esta sala virtual, en este conversatorio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en las campañas electorales. Yo soy Georgina Ávila, soy consejera electoral del estado de Chihuahua y es un gusto para mí recibirles en esta manera virtual. En un momento platicaremos de nuestras personas invitadas e invitados, pero para iniciar este evento le cedería el uso de la voz a nuestra consejera presidenta provisional, la doctora Claudia Arlette Espino, para que nos dé un mensaje de bienvenida. Muchas gracias. Adelante, consejera. Muy buen día. Muchas gracias, consejera Georgina. Pues de entrada, darles la bienvenida a todas y todos quienes amablemente nos acompañan hoy en Chihuahua, como bien decía hace unos minutos la magistrada Villafuerte, aún y cuando, bueno, pues la pandemia nos una de manera virtual, pero finalmente, bueno, pues en el Estado Grande la recibimos con mucho gusto. Magistrada Villafuerte ha acompañado al órgano público local electoral de Chihuahua en muchas ocasiones, y eso, bueno, pues siempre es motivo de agradecimiento, y hoy con un gran tema, ¿no? Los derechos de niñas, niños y adolescentes en campañas electorales, un tema que creo es bastante novedoso en su tratamiento, que usted ha tenido la oportunidad como juzgadora de mostrarnos el tema, de defender el tema, y bueno, pues agradecerle por supuesto el que esté aquí con nosotros. Siempre siéntase bienvenida. Hoy además tenemos la fortuna de que nos acompañen consejeras, consejeros electorales y magistrados del Tribunal Estatal Electoral, a quien también agradezco siempre el acompañamiento al órgano público local electoral, y que bueno, pues que estemos con un gran tema. Definitivamente los órganos electorales a mayor profundidad y el estar tocando este tipo de temáticas en ese sentido y en esa dinámica, pues tenemos la posibilidad de avanzar en los marcos normativos y sobre todo en materia de niños, niños y adolescentes. Y bueno, pues muchas gracias, consejeras, consejeros. Yo les dejo en las excelentes manos de nuestra querida consejera Georgina Ávila, quien ha impulsado para que podamos estar reunidos este día, con la invitación a la magistrada Villafuerte, y que bueno, pues además desde la firma del convenio con CIPINA, que por supuesto hoy también es anfitrión en esta sala, pues nos daremos la oportunidad de conocer y adquirir experiencias para un mejor tratamiento dentro de este proceso electoral 2020-2021. Muchas gracias, consejera Georgina, por propiciar este espacio. Gracias, magistrada Villafuerte, magistrados, y por supuesto a mis compañeras y compañeros electorales que hoy impulsamos este tema, y que pues no solamente lo agradezco, sino aplaudo el interés y el que podamos avanzar nosotros también como órgano comicial en acuerdos, en proyectos, en lineamientos que desarrollen esta temática. Muchas gracias, les mando un abrazo desde Chihuahua, en donde quiera que estén ustedes conectados, y siéntanse siempre bienvenidos, no solamente a la Casa de la Democracia, sino también a nuestro hermoso estado. Es cuanto, consejera. Muchas gracias, la doctora consejera presidenta provisional Claudia Arlette Espino. Muchas gracias por sus palabras de bienvenida. Y bueno, pues agradezco también la atención a esta invitación. Se encuentra con nosotros el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado, el magistrado Julio César Merino. Un saludo, un abrazo muy fuerte. También está el magistrado Hugo Molina, también se le recibe y se le saluda. Mis compañeros y compañeras consejeras y consejeros electorales, está el consejero Gerardo Macías, el consejero Gilberto Sánchez, está también por aquí Saúl Rodríguez, consejero, y la consejera Frida Libertad Licano. Gracias por estar aquí presentes. Esta invitación fue dirigida por medio de CIPINA, en conjunto CIPINA y el Instituto Estatal Electoral, y está también con nosotros
la secretaria ejecutiva de CIPINA estatal, la licenciada Ana María de la Rosa y Carpizo, y se la dirigimos pues a las representaciones de partidos políticos, a las personas que se encargan de las campañas, de la organización, de la comunicación, en fin, y se detectó la necesidad de hablar de este tema ahora que estamos pues ya en inicio, ¿no?, de estas campañas. ¿Y quién mejor que viniera a platicarnos de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer y lo que se debe de hacer que nuestra querida magistrada Gabriela Villafuerte, además una aliada, una consentida de aquí de Chihuahua, y pues es un gusto tenerle aquí. Bienvenida, aunque sea de manera virtual nuevamente, y muchas gracias por siempre estar a nuestras invitaciones. Y antes de permitirme presentarla y leer una breve síntesis curricular, voy a platicar la logística del evento. Primero la magistrada nos va a dar nos va a compartir sus experiencias en este sentido, algunos de los asuntos que ella ha tenido, ha resuelto. Después de esa plática, pues tendremos preguntas y respuestas, por si alguien tiene ahí alguna inquietud o algún tema por el cual quisiera ahondar. Al final haremos esa dinámica y bueno, pues más tarde terminaríamos con un cierre. Y pues es para mí un honor el presentarles una breve síntesis de nuestra invitada, la magistrada Gabriela Villafuerte Coello, quien egresó de la Facultad de Derecho de la UNAM en 1988, donde obtuvo el grado de licenciatura con mención honorífica. En la propia institución cursó la especialidad en Derecho Constitucional. Inició su desempeño profesional dentro del Poder Judicial de la Federación en 1989 y desde entonces ha ocupado distintos cargos de la carrera judicial: actuaria judicial, secretaria de juzgado de distrito, secretaria proyectista de Tribunal Colegiado de Circuito, secretaria técnica de ponencia en el Consejo de la Judicatura Federal, secretaria instructora de magistrado en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El 11 de septiembre de 2014, el Senado de la República la designó como magistrada de la Sala Regional Especializada del propio Tribunal Electoral. Imparte cursos, talleres, conferencias en espacios académicos y diversas instituciones alrededor del país. Da clase en la maestría de Derecho Constitucional en la Escuela Libre de Derecho. Además es feminista, forma parte de colectivos de mujeres como la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, y AWJ por sus siglas en inglés, la Asociación Mexicana de Juzgadoras AC, la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas, Mujeres en Plural y 50+1. Y bueno, pues es para mí un gusto y un honor presentarla y dejarla aquí a cargo de la voz. Adelante, magistrada, esto es tuyo el micrófono. Bienvenida. Leo, muchísimas gracias. De verdad es que, bueno, no tengo palabras de verdad para manifestar esta gratitud inmensa que siento por esta invitación, pero por supuesto que además estar entre ustedes, he estado varias veces efectivamente en Chihuahua y realmente sentirme como en casa. Sé que estamos a la distancia, pero realmente esa sensación de fraternidad y de calidez que siento entre ustedes, muchas gracias, Claudia, un abrazo, Julio César. Permítanme, por favor, esta forma de mandarles a todos, a todas un abrazo a la distancia. Todas y todos son de verdad, bueno, como lo digo a veces, y son habitantes permanentes de mi esencia. Así es que muchísimas gracias. Eso sí, me la deben, porque pues ahorita es virtual, pero después sacamos las cuentas y entonces pues yo voy para allá feliz de la vida en cuanto esta cosa nos los permita. Así es que pónganlo ahí en una deudita y yo encantada de la vida de hacerlo. Oigan, pues vamos a empezar. ¿Qué les parece? Yo les pediría, para empezar,
aflojar el cuerpo, abrir la mente. Y bueno, es complejo estos temas, pero yo empezaría con una pregunta, y con una pregunta que quizá me debí de haber hecho mucho antes de Quién Pompó. Quién Pompó es ese asunto que marca en 2015 la ruta de la protección de niñas, niños y adolescentes. Pero debo de decirlo, y me disculpé mucho en ese entonces porque llegamos tarde, y hoy lo vuelvo a pensar cada vez que tengo un asunto, cada vez que pienso en estos temas, me pregunto esto, porque además, pues antes de estar en la sala especializada, yo veía asuntos de propaganda, entre otras cosas. Por eso creo que llegamos tarde. Y por eso nos tenemos que apurar, no por otra cosa. Ya estamos tarde, ya estamos en deuda con la niñez y con la infancia. Y no solo en la materia de la comunicación política, sino en general. En general, este país está en deuda con la niñez y con la adolescencia. Pero a ver, les pregunto, ¿por qué? ¿Para qué la niñez, niños, niñas y adolescentes en las campañas electorales, en la propaganda electoral? ¿Qué les parece si iniciamos con esa pregunta? Y a lo largo de esta charla, porque yo quiero que sea una charla, pues reflexionamos, ¿para qué? ¿Por qué? ¿A quién le beneficia? ¿A quién le reporta esos eventuales beneficios de que se usen o se abusen de la presencia de niños, niñas y adolescentes? ¿Para quién es el beneficio? ¿Es equiparable ese beneficio a la niñez y a la adolescencia que aparece en las campañas, que está en las campañas o en la propaganda? ¿O es un potencial perjuicio? ¿O es un potencial riesgo? Si no es que efectivo, si no es que material y evidente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no lo sabemos. No lo sabemos porque a la fecha no tenemos un padrón de niñas, niños y adolescentes que aparezcan en la comunicación política y en la propaganda electoral, que los estemos monitoreando, que estemos verificando qué ha pasado, o de qué manera los partidos políticos, candidaturas, gobierno, incluso propaganda gubernamental, las tiene ahí. ¿Y qué pasa de beneficio para estas personas sujetas de derechos? Entonces, yo de antemano les voy a decir, no, en lo personal, no estoy a favor que aparezcan niños, niñas y adolescentes en las campañas y en la propaganda. Pero soy jueza. Entonces, tengo que hacer ese equilibrio entre lo que pienso y lo que tengo que manejar, juzgar, administrar, porque eso es la objetividad. Pero mi objetividad y mi obligación es extender, realizar cuidados reforzados para la niñez. Eso sí, no se nos debe de olvidar. ¿Qué son los cuidados reforzados? Es todo aquello que tengamos a la mano como autoridades para generar estos cuidados reforzados. Lo dice la Constitución, nos lo dice la Constitución, pero con la realidad de la niñez y la adolescencia en México, más allá de la Constitución, está generarles un futuro, cuando menos, más liviano. Así es que no nos corresponde hacerlo todavía más perverso. Miren, es que preparar estos temas, además de que, por eso les cuento que me viene a la mente aquel Quién Pompó y todo lo demás, nos lleva necesariamente
hablar de niñez y adolescencia en este país. Es una confrontación, es un enfrentamiento con la cruda realidad que vive la niñez y la adolescencia en nuestro país. La verdad es que no les traigo ni una buena noticia, ni una buena noticia. Este país no es el espacio para un desarrollo integral de la niñez y de la adolescencia. Porque tenemos que tener presente que la niñez y la adolescencia no toda vive, no toda habita en ambientes propicios, empezando desde la familia. Porque lo he dicho en muchos temas, los temas que tienen que ver con violencias, con perversidades, comienzan en la familia. Las familias en México resultan ser muchas veces tóxicas. Y ahí vive la niñez y la adolescencia. Y miren, creo que resulta ahora les voy a decir una frase que estaba leyendo hace rato de Haim Ginott, maestro psicólogo israelí. Bueno, lo voy a hacer ya con lenguaje incluyente, ¿verdad? Los niños y las niñas son como el cemento húmedo. Todo lo que los toca, les toca, deja huella. Y sin duda esto es así. Puede dejar huella un spot de televisión para una niña, para un niño. Puede dejar huella aparecer en una campaña electoral. Así es que el reto es mayúsculo. Estamos hablando aproximadamente del 30.8% de la población que oscila entre 0 a 17 años. Estamos hablando que en números es en millones, 38.5 millones de personas. Estamos generándoles espacios genuinos de protección reforzada. Lo que hacemos como autoridades es lo que se debe hacer para generarles estas condiciones para el desarrollo progresivo de su personalidad, de su autonomía, de su independencia, porque tenemos que pensar que niños, niñas y adolescentes no son propiedad. Esa es otra creencia que ha tenido que trasladarse incluso al ámbito legal y al ámbito jurídico. Son sujetos de derechos. Y miren, los números son horrorosos, más por eso les digo que, por eso la pregunta, y por eso les digo que es muy complejo hacer estos temas, porque toca fibras muy profundas, muy profundas. Más de la mitad está sometidas la niñez y la adolescencia a disciplinas violentas, ¿no? La nalgadita, el cinturonazo, etcétera. Psicológica, en su mayoría entre 3 a 9 años. Extravíos o desapariciones, casi 2 de... Bueno, y están Disciplina Municipal. Disciplina Municipal seguramente maneja todos estos datos y quizá todavía más profundos y más a detalle sobre la situación. Las niñas, niños desaparecidas, desaparecidos, conforme va subiendo su edad se agrava y además también se hace más perverso porque viene la comercialización que existe. La violencia en el entorno digital. Vamos a hablar más adelante del entorno digital. Prácticamente todas las niñas, niños y adolescentes entre 7 a 12 años ya manejan un gadget. Generalmente ya es un teléfono celular. Y están en internet aproximadamente, pueden llegar a estar 6 horas o más ahora en pandemia. Yo les pregunto, ¿este es un ambiente sano o es un ambiente hostil? México tiene el primer lugar del cual no
nos debemos de sentir, no debemos de sentir orgullo alguno en pornografía infantil. México tiene el primer lugar en embarazo infantil. Y de esto, de cada embarazo, estamos hablando de violación. Además, embarazo infantil que muchas de las veces se da en casa. Es decir, no voy a contarles aquí historias porque, en lo particular, porque seguramente no terminaríamos de sacar estos flagelos en donde habitan nuestra niñez, perdón, no, ojo, corrijo, no es nuestra, la niñez y la adolescencia. Para empezar por ahí, vamos a reconocerles esa libertad, esa autonomía, esa independencia. Esas son las condiciones que tenemos que generar. México es un país violento con la niñez y con la adolescencia. No ha brindado condiciones para el libre desarrollo de su personalidad de manera progresiva. Hay una deuda, hay una genuina y real deuda. ¿De quiénes? De la adultez, de las autoridades, de las familias, del gobierno, de los partidos políticos, de los medios de comunicación. En todos lados está la deuda. ¿Y quiénes estamos en deuda? Quienes estamos hoy aquí en esta mesa virtual, en todos los espacios estamos en deuda. Y eso me lleva a pensar que hay veces que la niñez y la adolescencia no pueden ni siquiera soñar. ¿Qué cosa, no? Que no puedan ni siquiera jugar. Y el juego es un derecho, ¿eh? El juego es un derecho. No es un entretenimiento, es un derecho. Y pues vamos a recordar al Principito, ¿qué les parece? Del libro del Principito. Viví mucho con personas mayores y las he conocido muy de cerca, pero esto no ha mejorado demasiado mi opinión sobre ellas. Sin duda aquí hay una crítica a la adultez. Sin duda esta es una forma cálida incluso de decirnos, no la han hecho muy bien, ¿por qué no les voy a criticar? Entonces, eso es lo que muchas veces esas niñas, esos niños y esa adolescencia nos tiene que reprochar. ¿Por qué exigimos respeto? ¿Por qué hasta ahora creemos que somos referencia? Que tenemos el talento y la capacidad para hacer referencia. Se les exige que nos respeten. ¿Se les respeta? Porque es el equilibrio de condiciones. Se les trata como personas sujetas de derechos, porque al final esos son. Tienen los derechos disponibles. Ya sabemos que una cosa es el discurso, la retórica y todo lo demás, pero es muy distinto la materialización y disposición de los derechos. Cuando nos sentamos a hablar de niñez y adolescencia, les invito, porque yo lo hago, a hacer un ejercicio muy profundo de introspección y autocrítica. Lo tenemos que hacer porque no es nada más de decisiones administrativas o jurisdiccionales o de decisiones de estrategias políticas de poner un niño, una niña, un adolescente. No, va mucho más allá, porque es exhibirlos, exponerlos en un país que tiene todo esto que les acabo de decir y peor, y peor. Entonces, yo les pregunto y me pregunto, México, la sociedad, la familia, las instituciones, les hemos fallado a la niñez y a la adolescencia. Entonces, no podemos evadir que este escenario desafortunado, triste, lamentable, aquí es donde se inserta la presencia de niños, niñas y adolescentes en todos lados, pero en las campañas electorales.
Y miren, una situación particular de Chihuahua y de la mayoría de los estados del norte del país. Pensemos en la niñez que está la migración. Las niñas y los niños que están en situación de desamparo absoluto, al cuidado de, bueno, cuidado entre comillas, me hago cargo de cuidado nada, de más de 20,000 niñas y niños y adolescentes están en custodia en Estados Unidos. En Chihuahua, pues es un estado fronterizo y esa es una situación real, la migración. Y en cuanto a esto, que ya es en sí misma una problemática para todas las personas, para la niñez y la adolescencia es mayor. Y yo no sé ustedes, pero revisando, no veo y tienen un proceso electoral, digamos, completo y complejo, porque atraviesa por todos los niveles de gobierno en el estado, desde gubernatura. Entonces, yo hasta ahorita, salvo que me equivoque, no veo alguna, bueno, acaba de arrancar su campaña electoral para gubernatura, ahí vienen las demás. Pero no veo un posicionamiento político, electoral, oferta, propuesta de hacerse cargo de toda esta situación de la niñez, de la adolescencia. Pero se ven muy bien en los spots, ¿no? Se ven muy bien en la propaganda. Se ven muy bien en los actos de campaña, porque ya llegamos a eso también, en los templetes. Ahí voy a llegar también. Entonces, esa es una situación importante y muy específica de Chihuahua. ¿Y dónde están? ¿Dónde están haciéndose cargo de todo ello? Entonces, la pregunta es, ¿cómo proteger a estos niños, niñas y adolescentes que pueden ser, además, incluso, estar en transacciones comerciales de todo tipo? Así es que yo les pregunto y me pregunto, a nivel político electoral, al nivel gobierno, se están haciendo cargo realmente de todo esta problemática. Y miren, vamos a ir, yo no soy una especialista, pero pues acudo a fuentes. El uso de la niñez como imagen publicitaria. Una agencia de publicidad en Murcia dice, entre otras muchas cosas, que las niñas y niños se están convirtiendo en una imagen fundamental para los principales y más exitosos anuncios de televisión en todos lados. Es entrañable verles en las imágenes publicitarias. Piensen ustedes en publicidad. Cada vez hay más en donde carteles de publicidad y publicidad en general, en donde niños y niñas son protagonistas. Pues al final, los niños, las niñas, la adolescencia venden y venden muy bien. Y es más agradable, presentan imágenes más cercanas, la niñez y la adolescencia, que la adultez. Ya les dije lo que la adultez podemos llegar a hacer. Entonces, eso significa que en esta expansión ya no solo aparecen niños, niñas y adolescentes en productos propios de sus edades, sino que en publicidad que va dirigida exclusivamente para adultos. La niñez es una figura, eso dicen los especialistas en marketing y publicidad, es una figura imprescindible en el mundo de la publicidad. Las representaciones publicitarias, la niñez es un producto, ¿no lo dije yo?, original de la naturaleza, libre de cualquier tacha social.
La infancia representa lo vital. Pues bien, traslademos esto a los despachos, a los cuarteles de campañas publicitarias. Les aplican estas mismas reglas, estas mismas percepciones sobre la niñez y sobre la infancia. Aplican, son campañas publicitarias, es propaganda electoral, es comunicación política. La niñez es un producto original de la naturaleza, libre de todo. Es decir, no se le puede decir que hay corrupción, deshonestidad, y al contrario, es entrañable, da una imagen cálida, una imagen cercana. Sin nada más que, pues, cuidado, porque hay muchos flagelos en México. Así es que, así está la situación. Entonces, con esta realidad de México, perversa, desafortunada, lamentable, con lo que significa la niñez y la infancia en la publicidad, pues ahí está la niñez y la infancia, también incrustada en la comunicación político-electoral. Miren, vamos a volver un poquito también, porque las campañas prácticamente se van a dar en Internet, en plataformas, en redes sociales. Volvamos al espacio virtual, creo que es necesario. Ya les dije algunos números, ya les comenté lo vulnerables que son niños, niñas y adolescentes en el espacio virtual. Es un absoluto descontrol el espacio virtual. Y ahí hay mayores vulnerabilidades: pedofilia, robo de identidad, acoso sexual, el llamado morphing, que es esta sobreposición de las imágenes para, con generalmente connotaciones sexuales, el sexting, mandar mensajes, grooming, que es también esta manera de cazar. Miren, les voy a dar un ejemplo que es interesante, cómo la unidad de inteligencia financiera, cómo operan estas células en Internet. En el Estado de México hubo una menor de edad que se le engañó en Facebook, un sujeto, grooming, la convenció para que le mandara fotos de su cuerpo desnudo y en redes sociales. Y este sujeto, bueno, que son parte de cadenas de pornografía, establecía contacto con compradores y vendía este pack en 50 a 100 pesos. Y a partir de estos depósitos se identificó y se pudo seguir la cadena para llegar a esta situación. Este es el riesgo que hay en redes sociales. ¿Por qué? Porque se pueden utilizar las caritas de las niñas, niños y adolescentes que aparecen en la propaganda electoral para utilizarlas en morphing para poder hacer una comercialización de su imagen, por decirlo menos. Así es que sí es un problema muy grande, ¿eh? Por eso ya ven que yo les decía, no, si por mí fuera, no, ¿eh? Pero bueno, como es una realidad y ha habido muchísima resistencia en este tema de partidos políticos y candidaturas a hacerse cargo realmente de la niñez y la adolescencia, mucha resistencia, no cumplen fácilmente los lineamientos. Yo les podría decir que de nuestros asuntos de niñez y adolescencia, casi en un 80% es existente la violación. Es existente. Así es que así estamos. Y no es fácil que quieran cumplir. Oigan, aquí les recomiendo un documental que se llama, para que vean a qué están expuestas y expuestos, el dilema de las redes sociales. Está en Netflix. Así es que ahí se los encargo que lo vean, porque de verdad es que uno va diciendo, no, si no es seguro para
nosotros como personas adultas, imagínense para la niñez y la adolescencia. Así es que todo esto es importante al momento de tener un asunto de niñez y adolescencia, ¿eh? Les estoy platicando todo esto porque creo que es importante que veamos estos contextos. Y hoy, en las redes sociales y en plataformas, es en donde vamos a ver todo. Imagínense el anonimato, porque opera realmente el anonimato. Entonces, yo les comparto y les pregunto, los niños, niñas y adolescentes se les garantizan, porque pues si van a aparecer los derechos, sus derechos, ¿cuáles son las consecuencias de su aparición en redes, en propaganda gubernamental, en propaganda también gubernamental, en campañas electorales, en propaganda electoral, en redes sociales? Los partidos políticos, candidaturas, ¿se ponen a reflexionar realmente en esto? Porque miren, cuando he visto en los expedientes cuánto les dan, pues difícilmente a los niños, niñas. A veces pagan 250, 350 pesos, 500 pesos. Y además los contratos dicen, imagínense, para aparecer no en el spot identificado con el número 2540, no, para aparecer en toda la publicidad del partido político. Imagínense el riesgo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente nos hemos encontrado spots en donde no están, o cuando menos no se ven ambientes sanos, ¿eh? No todo es quien pompó, no todo es un columpio, no todo es un juego, no, al contrario. Y tenemos ejemplos, se los digo de una vez. Imagínense ese asunto que recuerdo de Cristalazo, una niña en el coche con su mamá, claro, crítica, ¿no?, entre partidos políticos. Y hay un cristalazo, un delincuente dispara, mata a la mamá, la niña va en el asiento trasero. Es que era con pantalla verde y todo lo demás. El partido político no lo probó. Imagínense en un spot un niño expuesto con un problema físico en su torso, como de estos programas en donde se ve que el candidato entonces, hace tiempo, lo ayuda, y entonces el niño sale con su torso descubierto, con este problema completo, su espalda, su torso. ¿Está bien para que el candidato diga que ayuda a la niñez? Yo me pregunto, ¿dónde está ese niño ahora? ¿Lo siguen vigilando o nada más les sirvió? Por eso yo les digo, y más con las tecnologías, las nuevas tecnologías, es peligroso, es riesgoso. Y por eso les preguntaba al inicio, ¿es beneficioso o es equiparable el beneficio o están en un potencial riesgo, en un potencial perjuicio? Las imágenes de los niños, niñas y adolescentes que están, porque además es indiscriminada la cantidad. Imagínense cuánta publicidad va a haber en este proceso electoral, en toda la República Mexicana, proceso electoral. Más de 21,000 cargos. ¿Cuántas gubernaturas, diputaciones federales, todo? Imagínense la cantidad de propaganda. Piensen nada más en una publicidad con un niño, una niña o un adolescente. ¿Cuántas vamos a tener ahí diseminadas, dispersadas en redes sociales, con el riesgo de que sean utilizadas? Imagínense, una por candidato o candidata. Una. ¿Se pueden imaginar el riesgo? Porque seduce utilizar a los niños, niñas y adolescentes. Ya les dije, ¿por qué? Lo dicen las empresas especialistas en publicidad, ¿eh? No lo digo yo, lo dicen ellas. Y generalmente en los cuartos de campaña de estrategias, pues se hacen asesorar
o están encargadas a estas empresas de publicidad. Entonces, es cierto que hay estos riesgos. Cuando a los niños y las niñas en su crecimiento es el riesgo que se les asocie con determinada postura ideológica, es factible. Están en riesgo de bullying, ya saben, ¿no? La molestia y esto que así se llama, se lo digo en inglés, pero es así. Están en riesgo de bullying. Imagínense si esto fuera posible. En derecho hay espacios, hay lugares, por ejemplo, Bolivia, que no permite la aparición de niños, niñas y adolescentes. En España sí, con consentimiento, etcétera. Tenemos esta disyuntiva, este dilema de que estén o no estén. En lo personal yo digo que no, pero bueno, lo permito, pero soy muy estricta, muy estricta. Y miren, es que las imágenes están para siempre. Recuerden al niño de Hitler. El niño de Hitler que apareció con él, Gerard Bartels, era el buen hijo ario. Y así se quedó para siempre. El prototipo del hombre blanco con ese poderío. Y miren, quizás se acuerdan, y se los voy a traer a la memoria, en 2009, en la campaña de 2009, la niña del PRD, además con estereotipo, era una niña cocinera, que salía en el anuncio del PRD y salía de cocinerita. Imagínense además el estereotipo, ¿no? Niña, cocinera, etcétera. Además de eso, pues miren, a la fecha hay páginas y publicaciones de odio contra la niña. Fue en 2009. Imagínense, por encontrar algunas, yo odio a la niña del PRD en Facebook, hay una página. Imagínense. O también les voy a traer, a recordar un caso muy sonado que fue el de Yawi, de Movimiento Naranja. Yo creo que ni Movimiento Naranja se imaginaba lo que iba a suceder con la aparición de Yawi en Movimiento Naranja. Y miren, ese asunto que fue de 2018, el impacto desmesurado fue tendencia no solo en México, sino también en Europa, en España. Fue de alguna manera algo inimaginable. Y yo bueno, no, ya lo vi de regreso al niño Yawi. Ya lo vimos, ya está de regreso lo vi recientemente en un spot en la elección para la gubernatura de Nuevo León. Y miren, ahí yo recuerdo que dijimos de alguna manera que se le permitía, porque era un niño artista, venía de una familia de artistas, y entonces había que darle esta posibilidad de decisión, porque además el niño Yawi había dado su consentimiento. Pero a mí me parecía que teníamos que, y eso fue lo que manifesté en un voto, que teníamos que darle seguimiento y al partido político obligarle a darle seguimiento a este niño. Porque miren, hay un fenómeno de la niñez artística en donde, recuerden, simplemente, Mi Pobre Angelito, seguro la vieron. Y seguro saben lo que sucedió con Macaulay Culkin, y son de las personas, niños, niñas y adolescentes que se vuelven famosas de un día para otro. Ya tenemos aquí el ejemplo de un niño que se utiliza en stickers de WhatsApp. Es un niño que se llama Gavin Thomas. Es el niño de los memes y los stickers de WhatsApp.
la cantidad de seguidores que tiene y etcétera. ¿Por qué se los digo? Porque también en México hay niños y niñas famosos que tienen sus... hoy el TikTok. ¿Vamos a ver TikTok en procesos electorales? Sí, sí lo vamos a ver. Esa es una de las novedades para este proceso electoral. Entonces, vamos a ver que interactúen candidatas, candidatos con niñez y adolescencia quizá en TikTok. Yo creo que sí, esos son los retos que vamos a tener. Así es que por eso les comento lo de Yawi, que fue una situación en donde a mí me parecía que se le tenía que obligar al partido político a seguir su crecimiento, su evolución psicológica, tener en cuenta que se le tenía que brindar todo esto, bueno, y otra cosa, compensar lo que le habían pagado, ¿no? Por eso les hablaba yo del beneficio. ¿Es equiparable? ¿Cómo fue la campaña de Yawi para Movimiento Naranja? ¿Es equiparable lo que sucedió con Yawi? Yo tendría que hacer una evaluación. Tendría que sacar ahora sí que prácticamente como hacer con profesionales, evidentemente, qué fue lo que sucedió y qué sucede hoy, y blindar con mayor potencia a la niñez. Así es que yo creo que bajo esta situación tenemos que reflexionar. Tenemos muchos casos en sala especializada que han pasado por el ojo. Tenemos también casos que debemos de decir que son esos que empoderan o presentan a la niñez y a la adolescencia en situaciones en donde está bien que estén. Recuerdo en un spot, fue una elección local, era un spot local, en donde salía un niño con un problema motriz, en una silla de ruedas, pero haciendo llamados importantes, y se le veía en esta autonomía y en esta, al menos esa sí era la impresión. Tuvimos también, y él nos dio de puño y letra su autorización y manifestó su interés en salir. ¿Y por qué? Ahí desprendíamos que entendía la situación, porque hay una madurez, hay una evolución progresiva, y eso se tiene que considerar. También recuerdo a un blog de un adolescente que entrevistaba candidaturas. Yo creo que fue para la elección de Puebla, y pues tuvimos que analizar estas entrevistas y la manera en que el niño aparecía, y fue interesante. Pero también tuvimos más situaciones porque miren, imagínense un acto de campaña, y eso lo tuvimos, y eso provocó una reforma también a los lineamientos del INE para reforzar los cuidados de la niñez. Y en Chihuahua ustedes tienen sus instrumentos, están ahí dispuestos todos los instrumentos legales para potenciar los cuidados de la niñez. Pero imagínense que ya aparecen en templete, porque se ven muy bien, ¿no? Ya les dije lo de la publicidad y todo lo demás. Y aparecen y con el permiso del abuelito, porque el abuelito le parecía que estaba bien que la niña apareciera en el templete de campaña, y pues ese templete de campaña reproducido en Facebook, en Twitter, en todos los espacios digitales. Ese es el riesgo. Entonces, la situación es esta. Por eso es que esta plática con ustedes, bueno, todas sus dudas o sus comentarios o el intercambio lo podemos hacer, pero a mí me parece fundamental decirles todo esto y llevarlos hacia un escenario nada halagüeño. No traigo buenas noticias, no las traigo. Sin embargo, mi postura aquí es que vayamos hacia los cuidados reforzados, que exploremos de qué manera
las candidaturas, los partidos políticos realmente se están haciendo cargo o solo están usando? ¿Cuántas políticas hay de partidos políticos para la niñez y la adolescencia? Pero genuinas, materiales y que tengan resultados. Porque pagarle 500 pesos a un niño, a una niña, para que salga en sus spots, le puede resultar bastante beneficioso al partido. Pero por eso les traje el ejemplo de la niña del PRD, de Yahweh. Es que también no les dije que además se masificó, pero la cantidad de páginas de odio, páginas de odio hacia Yahweh y de burla también. Así es que esa es la realidad. Recordemos que en redes sociales los riesgos son para cualquier persona, pero para niñez y adolescencia el riesgo es exponencial. Así es que pensemos en eso. La circulación y permanece. La viralización de los contenidos. El bullying. Incluso la posibilidad que dejen de estudiar. Y hoy con la COVID, peor. La posibilidad que dejen de jugar. Les decía que es un derecho el juego. La explotación laboral, porque aquí también hay explotación. El estrés al que se les somete. La evolución, que quizá se pueda ver entorpecida. Así es que tenemos que pensar en medidas de reparación, medidas de protección. Ojo, no asistencialistas, no asistencialistas. No tenemos por qué pensar que son propiedad o son objeto. No. Así es que el reto, creo, es mayúsculo. El reto es enorme para los partidos políticos, para las candidaturas, para las autoridades administrativas y jurisdiccionales. Sin duda, todo empieza en la familia. En el procedimiento especial sancionador, en esta instrucción que se da desde la autoridad administrativa de oficio, con potencia, con decisión, en donde vean niñez y adolescencia, en donde esté de oficio. ¿Qué pasó? ¿Se reúnen los requisitos? A ver, si es necesario entrevistar al niño o a la niña, pues adelante. Si están en situaciones que no son situaciones propicias, de inmediato se quita la propaganda, se hace lo que sea. Esas son las medidas de reforzamiento. La colaboración y cooperación entre autoridades es fundamental en este. Si en todos es fundamental, en este es exponencial. Lo importante que haya cooperación y colaboración entre autoridades, con las plataformas, es necesario que haya evitar al máximo la situación de riesgo en la que van a estar la niñez y la adolescencia en este proceso electoral. Por eso les dije, con que una publicidad por cada candidatura, multiplíquenla, que no va a ser una, no va a ser una, además de la permanencia. Porque además tenemos una agenda 2030. La agenda 2030 está a la vuelta de la esquina. La meta es ponerle fin, la meta 16.2, ponerle fin a todas, el reto en México, imagínense, a todas las formas de violencia contra la niñez. Así es que ya no me voy a ocupar de hablar del matrimonio infantil, la violencia infantil, la violencia sexual, la mutilación genital, que es en la niñez y en la adolescencia. Creo que eso es ahondar en la situación en la que está nuestra niñez y la adolescencia. Así es que el procedimiento especial sancionador, donde vamos a ver esto, porque ahí es en donde lo vamos a ver, vamos a hacerlo una herramienta. ¿Una herramienta para quiénes?
para la niñez y la adolescencia. Vamos a exhortar a los partidos políticos y a las candidaturas a que blinden a la niñez y a la adolescencia, a que no la usen y abusen de su imagen, porque ya sabemos que la imagen publicitaria vende, y vende muy bien. Ya nos lo dijeron las personas expertas. Así es que lo que nos corresponde como autoridades es llamar a esta sensibilización y que se sumen quienes usen a niñez y adolescencia a proteger sus derechos, a cuidar de la Constitución, pero más allá de ello, a fomentar el respeto de la niñez y de la adolescencia en México. Y miren, sí, quiero cerrar con, yo creo que, bueno, esta reflexión con Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que nosotras necesitamos pueden esperar. Las niñas y los niños no pueden. Ahora es el momento. Sus huesos están en formación. Su sangre también lo está. Y sus sentidos se están desarrollando. A ellas y ellos, nosotras, no podemos contestarle mañana. Su nombre es hoy. Así es que está en nuestras manos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querida magistrada. Siempre es un gusto escucharle, e incluso cuando nos entregas mensajes tan duros y tan estremecedores y que nos deben de poner a reflexionar y a pensar. Es muy agradable escucharlos de tu voz. Y pues, bueno, ahora pasaremos a una parte del programa. Tenemos un momento para preguntas y respuestas. Si alguien de aquí, de las personas que se encuentran en la sala virtual, tuviera alguna pregunta, algún cuestionamiento, algún comentario, siéntanse por favor libres de abrir su micrófono. Hola, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Mi duda es respecto a la expresión que tienen que hacer las personas menores de edad que dan su consentimiento. Mi duda es que, ¿cómo le explicas a un niño o una niña, o incluso a una persona adolescente, el alcance que puede tener en un mundo globalizado su imagen? Porque como bien nos comentó la magistrada, pues ha habido casos que no solo se han quedado en el estado, sino en el país o incluso en otros continentes, ¿no? Entonces, ¿cómo aseguras que entiendan? No quiero caer como en una postura adultocentrista y tampoco caer en lo que nos dice la magistrada en asistencialismo, sino de una manera en la que se respeta y no se ven a las personas menores de edad como propiedad, que entiendan que vivimos en un mundo globalizado, que una vez que su imagen está, sobre todo en redes sociales, está al alcance de cualquier persona y que puede tener repercusiones tristemente negativas, porque muchas veces en el internet las personas olvidan que los demás usuarios también son personas, ¿no? Con sentimientos, y se da esto de los memes, y pues los niños y niñas se encuentran en una edad muy vulnerable hablando de sus emociones y psicológicamente hablando, ¿no? Entonces esta es mi duda. Gracias, Carolina. Mira, no puedo pretender ser especialista en desarrollo y psicología infantil, pero fíjate que lo que creo que pudiera servir es quizá, porque luego creo que dudamos, bueno, aquí está Cipina, quien tiene mucho mayor conocimiento, luego dudamos de esta autonomía y esta independencia por creer que la niñez y la adolescencia no tienen la posibilidad de manifestarse
Yo creo que aquí el consentimiento tiene que estar asistido por personas especialistas. Es decir, aquí lo tenemos de una manera, por eso les digo que yo no estoy de acuerdo, porque reunir requisitos formales es muy fácil. Uy, si yo les dijera, no más porque no tenemos tiempo, pero da un coraje ver la impotencia claro, pero los hemos puesto en evidencia y les decimos, no sirve, vámonos, vámonos. Lo que pasa es que yo creo que tenemos que evolucionar hacia poner en evidencia a la niñez y la adolescencia, confiando, creyendo, porque eso es algo que nos falta crecer como personas adultas, que tienen la posibilidad de este entendimiento, pero sí se les tienen que mostrar los ejemplos claros. Y esto no significa una revictimización, sino ponerles en evidencia que las cosas suceden y que no es cierto. Porque ¿saben qué pasa? Que, a ver, ustedes imagínense, cuando ahora, porque antes no habían consentimientos. Hombre, qué lejos estábamos de eso, ni siquiera. Ustedes no se imaginan qué les dicen cualquiera que quiere que salgan en sus comerciales. Mira, es que vas a ser artista. Imagínate, y les ponen las imágenes de aspiracionales de la infancia y la adolescencia. No, yo creo que es a todo lo contrario. Es obligarles, bueno, en este caso, a las candidaturas y a los partidos políticos, que tienen que hacer un consentimiento avalado por profesionistas en psicología infantil. Y que para que sepamos que es un consentimiento genuino, bueno, lo más acercado, ¿no? Que recoge lo que realmente puede pasar o suceder y que incluso devela o desnuda una situación de eventual comercialización o explotación laboral, tendría que ser un consentimiento hecho por profesionales de psicología, de trato infantil, de todo esto. Yo pensaría, y eso sería algo que vamos a proponer, porque pues en México hay que proponer cosas para cuidar a la niñez y la adolescencia, que ese consentimiento ya no nada más es, porque veíamos hasta a veces consentimientos que se veía que hacían de machote, los obligaban a hacer sus consentimientos de machote. No, yo creo que tiene que ser avalado. Yo no podría avalar un consentimiento si no tengo el expertise. Necesitamos personas expertas generando la posibilidad, entrevista, pues en frente de una persona experta para ver si efectivamente ese niño, esa niña está dando un consentimiento veraz y además limitado, limitado. Es para la propaganda que va a hacer un cartel con estas características. O un spot, ese nada más. Nunca más una autorización así, genérica. Así es que, Carolina, es la pregunta que nos hemos hecho y nos venimos haciendo cada vez que hacemos un asunto y cada vez que dictamos una sentencia, tenemos que ver de qué manera podemos acreditar y tener esa resonancia con una efectiva autorización, porque es lo más importante, No solo el permiso de papá y mamá, que dicho sea de paso siempre lo da. Les digo, los abuelitos o las abuelitas, incluso por 500. Y entiendo, ¿saben por qué? Porque 500 pesos pueden ser la diferencia en un país con la situación de pobreza en la que está. Así es que sí lo entiendo, pero no lo justifico. Gracias. Gracias, magistrada. Una observación, si me permite. Sí, adelante. Nada más para saber quién está participando, porque no veo. Sí, de la Consejería Jurídica de aquí del Estado. Adelante. Gracias. Bueno, hasta donde se pudiese en el aspecto preventivo,
cada inicio de alguna campaña, entiendo que el instituto se reúne ahí a través de consejeros y demás, que hubiese representantes de la autoridad de niñas, niños y adolescentes, pues llámese la Procuraduría o el mismo CIPINA, no sé si participe, a efectos de marcar, pues, entre otras cosas, los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Eso como una, no sé si ya se está haciendo, ¿no? Como una sugerencia. Y la otra iría en la tesitura de cuando se advierta, pues, que una niña o un niño va a participar con su consentimiento en algún spot, previo se dé aviso, pues en este caso entiendo sería la Procuraduría de Protección de Niños y Adolescentes, a efecto de que hicieran la entrevista o las evaluaciones que se consideren pertinentes para ver si, vaya, en efecto el niño o niña, pues marcarle o advertirle o decirle a los tutores las consecuencias y demás relativas que pudiese haber. En ese aspecto va mi comentario. Gracias por dejarme participar. Sí, muchas gracias. No sé si aquí la magistrada tiene algún comentario antes de yo dar uno. Bueno, nada más comentarle a la persona de la Consejería Jurídica, que no dijo su nombre, pero desde aquí nos saludamos. Es que es fundamental no solamente el prever, y bien lo dice, y creo que en eso estamos totalmente de acuerdo, la colaboración, la cooperación, la comunicación entre autoridades en un canal fluido y realmente de interacción, porque si están unidas las autoridades, en este caso, los sistemas de protección, porque ustedes tienen ley de derechos niñas y adolescentes en el estado de Chihuahua, que miren, es que ¿saben qué es lo que pasa? Que tenemos una cantidad de normas a nivel general, federal, local. O sea, si tuviéramos que hablar de protecciones en lo formal, estamos a todo lo que damos. El problema muchas veces es que se queda en competencias, en facultades. Me corresponde, no me corresponde. Eso es lo que es fundamental entre autoridades, porque miren, sucede muy parecido a lo que pasa con la violencia contra las mujeres por razón de género y la violencia política también, ¿no? ¿Por qué no? Tenemos muchas leyes, falta articularnos como autoridades, tejer estos soportes reales, y para niños, niñas y adolescentes los tenemos que tejer, porque así van a tener pisos firmes para crear y crecer en autonomía y en independencia. Así es que, de acuerdísimo siempre. Gracias, Geo. Gracias, magistrada. Y sí, abonando un poco ese comentario, hacer del conocimiento de la persona que nos acompaña aquí de la Consejería Jurídica, este evento es producto precisamente de esa coordinación que tenemos. Se nos acercó, aquí nos acompaña, ahorita seguramente intervendrá Ana María de la Rosa de CIPINA en esa búsqueda de encontrar medidas, acciones, coordinación, pues para salvaguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Este conversatorio, esta plática que tenemos aquí el día de hoy con representaciones de partidos, se les invitó a las personas que manejen campaña o que la van a manejar, las personas de comunicación social de los partidos políticos aquí en Chihuahua, pues para eso, ¿no? Esto es parte de estos esfuerzos que estamos llevando a cabo, y creo que cada quien tendrá un círculo de acción, pero el reto es muy importante. Por eso yo creo que la concientización debe de surgir desde donde surge la problemática, que es el utilizar niñas, niños y adolescentes en campañas, ¿no? Por eso creo que estamos aquí el día de hoy, dejar esa
esa semillita de reflexión. Y bueno, pues sí, esta es parte de esos esfuerzos para lograr ese objetivo. ¿Alguien más que tuviera algún comentario antes de checar yo aquí en Facebook? Creo que tenemos una pregunta, pero no sé si alguien más quiere participar. Si me permite, César Díaz, de Ciudad Juárez. Sí, adelante, claro. Bueno, primero que nada, felicitar a la magistrada, un tema, como bien lo maneja, muy interesante, y aquí en frontera, pues a nosotros lo vivimos a diario, y ahora con esta situación de la cantidad de gente que diario deportan familias completas con niños y niñas y adolescentes de Estados Unidos para acá, y que desgraciadamente en estos tiempos vemos que pues algunos actores políticos se aprovechan de esa situación para hacer la publicidad que tienen. Y yo creo que como comentario estaríamos de acuerdo en que hace falta entonces una armonización de leyes para que puedan aplicarse de manera correcta las facultades o los diferentes tratados que existen de los derechos de niños y niñas y adolescentes, tanto a nivel municipal como estatal y federal, sobre todo en esta cuestión de cuando existen muchísimos infantes que vienen del mismo sur del país y otros pues de otros países, ¿no? Sería mi participación. Muchas gracias. Exactamente, César. Creo que aquí lo que tenemos que tener muy claro es que las leyes son importantes, sin duda, pero yo creo que hace falta muchísima más voluntad, vocación y realmente genuino compromiso. Entre las autoridades tenemos que hacer eso y no hay distinción. No debería de haber distinción para bueno, esa es una posición personal, para mí no deberían de haber fronteras, para empezar, yo no creo en las fronteras, pero el tema no es ese, el que nos ocupa, no vamos a hablar de eso, pero la niñez y la adolescencia que viene desde el sur del continente y que se está enfrentando a desapariciones también, a comercialización y por supuesto a trata, porque también hay que decirlo, esa protección para la niñez y la adolescencia que está en nuestro país, sean o no de nuestro país, tiene que venir por parte de las autoridades, porque esa es la obligación con la niñez y la adolescencia. No hay distinción, no tiene por qué haber distinción, porque además la migración, las personas, niños, niñas y adolescentes en situación de este desplazamiento, porque son desplazamientos producto de la situación de sus países, incluso de sus estados. Así es que eso es una realidad con la que tenemos que vivir. Y efectivamente, ¿en dónde están las políticas, pero no escritas? En el discurso, la narrativa, no. ¿En dónde están las acciones reales para que en este caso, los procesos electorales, las candidaturas y los partidos políticos estén haciendo cargo de eso? Pero en la realidad, porque les digo, decirlo se ve muy bien y que forme parte de una estrategia de campaña se ve muy bien, porque además es un flagelo real. No, pero ¿dónde está la realidad de tomar esta situación y llevarla hacia realmente erradicar toda esta violencia, todo este uso, abuso que hay de las personas migrantes, sean de México o no? Así es que, pues sí, César, es duro. Y miren, yo les voy a decir algo. Se lo señalo, lo pongo el hincapié en Chihuahua, pero no es un problema de Chihuahua, ¿eh? No. Es un problema de este país, completito, porque no es de Sonora, no es de Chihuahua, no es de los estados fronterizos, ni del norte ni del sur, es del país entero. Gracias, César. Un abrazo.
Gracias, magistrada. ¿Alguna otra participación, comentario? Estoy recibiendo de Facebook, tenemos una pregunta, magistrada. Carlos Sandoval Gómez dice, magistrada, ¿considera que se protege la identidad de los menores si usan cubrebocas en los eventos o propaganda? Bueno, gracias, Carlos. Si esto significa que si con eso ya no hay identificación, porque cuando en la aparición de la propaganda, quizá Carlos lo pregunta por eso, cuando no hay autorización o cuando no tenemos el consentimiento, le decimos a los partidos políticos o a las candidaturas que tienen que difuminar. Si no difuminan y no tenemos lo otro, hay una hipótesis de infracción y hay sanción. Creo que Carlos va hacia esa posibilidad. No está protegida su imagen con un cubrebocas. Fíjense, aquí lo voy a comentar, me hace recordar un asunto que tuvimos en donde aparecía una niña de espaldas, este fue de el proceso electoral, no me acuerdo qué proceso electoral, pero era un spot en donde se criticaba a un candidato de pederasta, sí, más o menos recuerdo eso, y salió una niña, y salía de espaldas, y aún así sancionamos. ¿Por qué? Porque a la gente en general se le puede identificar. Lo estoy haciendo así porque digamos que esto es lo que cubre el cubrebocas, y a cualquier persona, sea adulta o que sea niño, niña o adolescente, igual. Entonces, no he tenido el caso. Me pones a pensar en este momento, Carlos, y definitivamente no. No, el cubrebocas no protege su imagen. ¿Por qué? Porque el cubrebocas lo único que hace es, además que no tiene la finalidad de proteger su imagen. El cubrebocas tiene una finalidad solamente que atiende a una cuestión sanitaria. Pero si tuviera yo que analizarlo, no sería un blindaje de la imagen. Aún así, yo exigiría como juzgadora el acreditamiento de todos los requisitos reforzados de protección a esa niña, niño o adolescente que crean en el partido político, candidatura o lo que sea, que porque tiene un cubrebocas, bueno, porque nos van a decir, es que miren, les voy a decir algo, y ya se los anuncié desde el principio, hay una resistencia por cumplir esto, resistencia de verdad. Entonces, ya me imagino que si eso sucediera, nos podrían decir que pues el cubrebocas les protege, ¿no? O sea, la imagen, no, les protege de una cuestión sanitaria, como les dije. Pero para mí no sería suficiente porque hemos detectado imágenes de niñez y adolescencia que a veces solo están de lado, por ejemplo, de ladito, así, una cosa así. Y no, hemos exigido todo con cubrebocas que quizá, mira qué interesante, Carlos, porque quizás sea una de las situaciones que vamos a ver muy comúnmente en este proceso electoral derivado de la obligación de usar cubrebocas, y cuando hayan, si es que hay actos de campaña y todo lo demás, no, yo no tendría ninguna duda, no sería suficiente el pensar en que con un cubrebocas se blinda su imagen. No, definitivamente, no. Ojalá responda a la pregunta, Carlos. Muchas gracias, magistrada. Pues está abierto el micrófono. Si alguien tiene alguna participación, pregunta. De no ser así, pues cederíamos nuevamente la voz a la magistrada para un cierre antes de pasar a nuestro mensaje de despedida a cargo de la licenciada Ana María de la Rosa de Cipina. Pues, magistrada, si tiene un mensaje final para darnos, adelante. Gracias.
Geo, muchísimas gracias y de nuevo agradezco infinitamente la invitación, la atención, por supuesto a todas las personas que están en la sala virtual y que a través de Facebook lo están siguiendo. Y decirles que me disculpo también mucho porque, miren, muchas veces uno quisiera, pues yo también quisiera, poderles traer mejores situaciones, quizá un poco de mejores posibilidades o de poderles decir en una situación ordinaria con un discurso típico, miren, está bien que salgan y que o sea, fingir que no hay riesgos para la niñez y la adolescencia en este país, pero no puedo porque para mí sí es un riesgo potencial constante. No estamos en un país en donde sea fácil ser, me imagino, niño, niña o adolescente. No es una situación sencilla, pero además es un riesgo potencial. Así es que yo no cerraría, más bien invitaría quizá, porque es una invitación que me hago todos los días también, con todo esto de reflexión en mi actividad diaria. Y miren, voy a cerrar, ¿sí? Con una frase de Albert Einstein. Y bueno, es difícil, a mí me queda muy grabada la que les dije, extraída del Principito, porque tenemos que pensar que cada vez que actuemos, no estemos esperando el respeto de la niñez y la adolescencia, sino actuamos en consecuencia, pero voy a cerrar en esta ocasión con la de Albert Einstein, que me parece que pudiera ser. Tenía aquí una de Mahatma Gandhi, pero se me apagó el iPad. Se acabó la pila, discúlpenme, y no me quedé con ella, pero quizá Abril la puedes compartir, es la del documento que está en la última hoja de Mahatma Gandhi. Esa era la que quería compartirles, pero discúlpenme el iPad. Ya ven, esto sucede, esto es en vivo, es en directo, no hay ediciones, y yo comparto lo que está sucediendo. Miren, Albert Einstein, miren, para como soy, yo prefiero la de Mahatma Gandhi, pero bueno, vamos a ir con Albert Einstein. La palabra progreso no tiene ningún sentido mientras haya niños y niñas infelices. Y creo que eso es lo que tenemos que buscar, porque la felicidad tendría que ser, así como el juego, tendría que ser también un derecho para niños, niñas y adolescentes, porque creo que sí, efectivamente tendría que haber esa posibilidad y generarles la posibilidad de ser felices. Miren, ya está aquí mi iPad, que le puse la pila inmediatamente, y miren, me dio tiempo de abrirlo y de decirles que Mahatma Gandhi dijo: a la niñez, antes de enseñarles a leer, hay que ayudarles a aprender lo que es el amor y la verdad. Y creo que así debería de ser. Y eso es mucha responsabilidad. Y yo agregaría, hay que enseñarles a disfrutar de su libertad, porque tienen que ser libres. Y la libertad implica la responsabilidad más grande. Y esa nace con la autonomía y la independencia. Y esa crece en el corazón. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, magistrada. Le reitero el agradecimiento, el gusto de escucharle, de verle. Se lo he repetido en otras ocasiones. Usted es favorita aquí del instituto y de Chihuahua, ¿verdad? Es nuestra chihuahuense adoptada.
será un gusto tenerle por aquí cuando ya podamos. Y nos quedamos reflexionando. Yo creo que este tema es de reflexionarse, de ver lo que está en la cancha de cada quien. Yo me quedo con la reflexión de las atribuciones que tenemos los organismos públicos locales electorales en temas de los procedimientos sancionadores. Yo me quedo con la reflexión de la actuación de oficio y bueno, me quedo con muchas reflexiones, ¿no? Que eso es lo que está en mi cancha y ojalá todas las representaciones de partidos también reflexionen lo propio, tribunal, en fin, cada quien que reflexionemos en nuestro círculo de acción. Y pues para cerrar el evento, le quiero ceder el uso de la voz a la licenciada Ana María de la Rosa y Carpizo, quien es la secretaria ejecutiva de CIFINA estatal y que es la responsable por mucho de que estemos el día de hoy aquí reunidas y reunidos. Adelante, licenciada. Geo, mil gracias, mil gracias. Bueno, pues agradezco muchísimo a Gabriela, magistrada, por tu exposición, obviamente a los consejeros y consejeras del IE por la importancia que le han dado a este tema. Y creo, Gabriela, que ha sido muy clara sobre los riesgos y las responsabilidades que tenemos frente a la niñez y adolescencia. Comparto totalmente que la ley por sí misma no es suficiente, que lo más apropiado sería evitar y prohibir que las imágenes de las niñas y los niños y adolescentes estuvieran en las campañas electorales. Yo creo que ese es un paso que habría que dar, ¿verdad? Y yo creo que en esta elección ya nos pusiste, ahora sí que las peras a 20, porque nos hablaste perfectamente de todos los riesgos que hay y todas las vulneraciones de derechos que viven las niñas y la adolescencia en México. Sin embargo, yo quiero invitarlas a todas y todos los que estamos aquí a ver también esto de las campañas como una gran oportunidad de posicionar los derechos de la niñez y adolescencia. La niñez y adolescencia es más del 30% de la población en México, ¿verdad? Y en Chihuahua, ¿verdad? Es importantísimo cumplir los lineamientos de imagen y estoy segura que por parte del IE estarán dándole y del INE estarán dándole seguimiento a que se cumplan, ¿verdad? Pero también invito a todas y todos a durante estas campañas, fortalecer los derechos de las niñas y los niños y fomentar la participación de ellas y ellos. Yo creo que si todas y todos los candidatos que van a participar en esta elección entienden la situación que están viviendo las niñas y los niños, podrán empezar a tomar esa realidad y buscar cómo desde la campaña y desde el gobierno, cuando lleguen a los puestos por los cuales se están eligiendo, trabajen efectivamente a favor de los derechos de las niñas y los niños. Nosotros, desde la Secretaría Ejecutiva del sistema, vemos lo que tú ya nos platicaste, esta parte de la mirada adultocéntrica que a veces no permite que desde las políticas públicas se trabaje realmente con este enfoque de derechos. Entonces, bueno, nada más agradecer el interés, agradecer tu participación, Gabriela, me encantó la pasión que tienes por el tema. Estás invitadísima a Chihuahua, nos encantaría que nos acompañaras pronto, nada más pasen estos tiempos difíciles, y agradecer a todas y a todos por el interés en el tema, y que no quede en esta sesión esta ocupación, sino que realmente desde donde cada quien estamos podamos poner el tema de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en la mesa para que las y los candidatos reflexionen sobre esto y puedan hacerlo realidad tanto en sus campañas como en sus puestos una vez que sean electos. Geo, muchísimas gracias. Consejeros, consejeras de IE, muchísimas gracias. Gaby, muchísimas gracias de veras por esta participación y seguramente vamos a estar en contacto. Gracias. ¿Puedo, Geo? Gracias, Ana María. Gracias, Ana María. De verdad que es un placer, es un gusto que tejamos estas redes también. Y sobre todo, mira, con lo que decías, si se me permite rapidísimo, bueno, es que uno ya ven, va generando ideas rapidito. ¿Sabes qué? Porque sin duda la participación política tiene que ser temprana.
la participación en todos los aspectos de libertad y de autonomía y de independencia. Entonces, ¿qué tal que los partidos políticos no se esperen a que se les obligue las candidaturas? ¿Por qué no mejor lo piensan y hacen un compromiso personal? Por eso les hablé de introspección y autoevaluación. Y que digan, si voy a utilizar la imagen de un niño, una niña o un adolescente, por cada uso, una política pública genuina, real, y que se materialice. Pero genuina, para la niñez y la adolescencia. Así es que es un toma y daca. Ah, bueno, entonces, tomo una imagen, les doy una política, les genero un espacio. Entonces, ahí vendrían los privilegios, porque ¿por qué no me gusta que aparezca? Porque yo no veo la realidad en aterrizar en lo material para las niñas, los niños y a los adolescentes. Entonces, ¿qué les parece? Partidos políticos, candidaturas, pues que hagan esa situación y que efectivamente se comprometan sin que nadie se los pida. Claro. Y no nada más porque lo diga la Constitución, porque estamos en deuda con la niñez y la adolescencia, así de simple. Pero hay que generarles condiciones de libertad. No son nuestra propiedad, hay que entenderlo. Entonces, esto que acabas de decir, Ana María, se me ocurrió y dije, pues órale. Entonces, ¿quieres utilizarles? Ok, una política, pero que se materialice, que rinda cuentas y que efectivamente haya quien supervise que esa política ofrecida se llevó a la realidad, Claro. Ana María, un gran abrazo también a la distancia. Gracias. Y ahí nos veremos en Chihuahua, ya les dije, ¿eh? Conmigo hay deuda. Aquí estamos. Gracias. Pues muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando aquí en esta sala virtual, a quienes nos siguen por redes. Aquí terminaríamos este evento, nos quedamos con nuestros temas de reflexión. Magistrada Villafuerte, un abrazo, Gaby, el magistrado presidente Julio César Merino, el magistrado Hugo Molina, Ana, mis compañeros y compañeras de consejo, y bueno, pues todas las personas que nos están acompañando, asesoras, representantes de partidos políticos, en fin, muchas gracias. Que tengan muy, muy buena tarde. Esta grabación va a quedar disponible en redes por si la quieren repetir, consultar y demás. Y pues les mando un fuerte abrazo a todas y a todos. Ya nada más que terminemos la transmisión, nos piden aquí de comunicación que nos quedemos para una foto, pero bueno, con esto terminaríamos y nos mandamos un fuerte abrazo a todas y a todos. Gracias.